Bueno, entonces continuando, antes de dar lo que son las propuestas de solución del artículo que se ha revisado y ha sido la base de estas clases, entonces vamos pues a terminar la parte de diagnóstico, etcétera, viendo qué pasó en lo que es pues este problema de COVID, que hasta la fecha estamos todavía luchando contra eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer prácticamente una especie de resumen de lo que verdaderamente ha pasado pues durante el COVID, que se ha gestado no pues con la aparición del COVID, sino desde siempre, digamos, desde tiempo atrás, donde a pesar de que existía una serie de reformas que se han ido planteando desde el año 2009, en el 19, en el año 20, cómo estas reformas no cumplieron su cometido, y bueno, pues el COVID hizo los estragos que hizo acá en el Perú, ¿ya? Entonces, nuestro sistema de salud, ¿no? Los sistemas de salud en todo el mundo tienen pues dos componentes. Uno, el referido a lo que es la salud pública o la salud preventiva, y el otro, lo que es la salud asistencial, la salud recuperativa, que se encarga principalmente pues de lo que es diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de enfermedades. Ahora, en lo que respecta a lo que es salud pública o la salud preventiva, ¿no? Es un tipo de salud que más suele concentrarse en lo que son poblaciones y que a través de una serie de acciones, principalmente de índole colectiva, ¿no? Busca pues mantener la salud en forma adecuada en sus diversos aspectos: físico, mental, intelectual, social, medioambiental. Y por lo tanto, en el Perú, este aspecto de salud pública o preventiva es el que tiene pues mayor impacto que la asistencial, debido a que todas estas carencias socioculturales, ¿no?, que nosotros vivimos, va a generar, por un lado, desigualdad en la población, va a generar pobreza, va a generar pues desnutrición, hambre y diferentes enfermedades. Entonces, pues, cuando se ha ido disminuyendo la pobreza, hemos visto de que esto ha ido de la mano con lo que es disminución de desnutrición, ¿no? Desnutrición de lo que es mortalidad materna, mortalidad infantil, ¿no? Pero esto no ha ido acompañado de una reforma del Sistema Nacional de Salud adecuado, de tal forma que este boom de crecimiento que se tuvo hace una década y por buen tiempo, no generó el progreso que debía haber existido como nación en toda la población. No llegó a alcanzar a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, definitivamente que nuestro sistema de salud ha ido pues cambiando a lo largo de los últimos años, ha ido mejorando, ¿no? Pero esta reforma de salud que se inició en el año 2009, en el año 2013 se replantearon las situaciones de reforma, no han bastado para alcanzar un sistema de salud adecuado,
de calidad, como vamos a ir analizando. Entonces, en el año 2013 se inicia una reforma en el sector salud que tiene 12 lineamientos, dentro de los cuales tenemos, pues, por ejemplo, potenciar las estrategias de inversión en salud pública, fortalecer la atención primaria de salud, mejorar la eficiencia, calidad y acceso a servicios hospitalarios y especializados, reformar la política de gestión de recursos humanos, cerrar la brecha de aseguramiento de la población pobre, ¿no? Fomentar el aseguramiento como medio de formalización, consolidar al Seguro Integral de Salud como un ordenador financiero, fortalecer el financiamiento del Seguro Social de Salud, fortalecer la rectoría del sistema de salud. Vean, ejes, algunos de los cuales donde ya se venía trabajando, lineamientos que vuelven a ser replanteados, y como veremos en las siguientes clases cuando hagamos qué hacer con nuestro sistema de salud en los momentos actuales, pues se tocarán los mismos temas como solución a la problemática del Sistema Nacional de Salud. Ya habíamos adelantado que debiera de mejorarse lo que es la atención primaria de salud, que el lineamiento 2 lo indicaba así: fortalecer la atención primaria de salud, ¿no? Reformar la política de gestión de recursos humanos, y de pronto en la gestión de recursos humanos nosotros todavía estamos a la saga en lo que es Latinoamérica. Fomentar el aseguramiento como medio de formalización, consolidar el Seguro Integral de Salud como operador financiero, ¿no? Aseguramiento universal, una situación en la que estamos, una situación en la que el aseguramiento universal se ha logrado, sí, pero solamente en el hecho de tener mayor cantidad de afiliados, no en el otorgamiento de lo que es un sistema de seguro de calidad. Y se sigue hablando de fortalecer la rectoría del sistema de salud, dar esa rectoría a lo que es el MINSA. ¿Cómo la problemática de salud persiste? ¿Cómo los lineamientos, la situación de fondo se mantiene? Y cómo las políticas para solucionar esta también pues siguen teniendo los mismos ejes de solución. Ahora, con esta reforma de salud que se planteó en el año 2013, ¿no? Lo que se buscaba era que la población esté protegida de riesgos sanitarios en el entorno en que vive, que la población participe activamente en el cuidado de su salud y se beneficie de las acciones de prevención de enfermedad, que más ciudadanos estén asegurados y se disminuya, por tanto, el gasto de bolsillo en salud, que los ciudadanos resuelvan sus necesidades de salud más frecuentes en redes integradas de salud más cercanos con capacidad resolutiva. Esto quiere decir que la mayoría de los peruanos, por las patologías que presentan, estas sean solucionados en el primer nivel de atención. Que los usuarios tengan acceso a medicamento de calidad y bajo costo. Que los usuarios reciban servicios de salud de calidad, oportuno y adecuados a su cultura, ¿no?
que los usuarios accedan a las prestaciones que requieran independientemente de donde estén asegurados, o sea, que entre los diferentes subsistemas de salud exista pues un intercambio de servicios, que los ciudadanos ejerzan sus derechos en salud con el respaldo de una institución supervisora reconocida, o sea, que los establecimientos o los subsistemas de salud estén ahí, pero que tengan una supervisión de tal forma que esos establecimientos de salud cumplan con los estándares mínimos para dar atención de calidad. Entonces, de las cosas que hemos estado conversando, de las cosas que vivimos y palpamos en el día a día, vemos pues cómo esta reforma de salud no ha tenido lugar en forma adecuada, si bien ha habido progresos, pero esta reforma no ha tenido sus frutos en forma adecuada. ¿Por qué razón? Porque los objetivos, los logros que se pretendían se han cumplido parcialmente. Si nosotros analizamos esto que se pretendía lograr, vemos pues que en todos ellos existen falencias. ¿Ya? Muy bien, entonces, con esta situación de una reforma de salud que no se llevó a buen término, viene lo del COVID. Y cuando vino lo que es esta situación del COVID, el Perú pues lamentablemente exhibió unos indicadores nada favorables, ¿no? En el Perú el número de contagios por COVID llegó a ser de 30.387 por cada millón de habitantes y se registraron 1.131 muertos por COVID por cada millón de habitantes hasta diciembre del 2020. De tal forma que estos resultados convirtieron al Perú en un país que mostraba la tasa de mortalidad más alta en lo que era el continente americano y la tercera más alta en el mundo. Pero además es considerado el país con mayor exceso de fallecidos por cada millón de habitantes. Lamentablemente, a pesar de que se tomaron las medidas de lo que es confinamiento a una etapa muy temprana con el fin de erradicar la transmisión, esto no dio sus frutos, porque en parte también se falló en lo que es el muestreo de las personas que habían estado en contacto con personas infectadas, del entorno de estas personas. Y todo esto condicionó pues estos resultados que estamos exhibiendo de ser considerados uno de los países con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Entonces, en el Perú, con las reformas de salud, lo que se ha pretendido ha sido pues el tratar de extender, de expandir el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y lamentablemente hizo que todo esto fallara, que este proceso de acceso a servicios de salud en forma masiva, ¿no?, haya fallado. A raíz de la pandemia se hizo pues evidente la importancia de comprender los factores que conducen al fracaso de esta reforma en salud
que es algo que vamos a desarrollar en esta clase. Y es pues en situaciones de crisis, ¿no?, donde cuando fracasan estas reformas, sobre todo si ese fracaso se da en el sistema de salud, se da este fracaso a costa de pérdida de vidas humanas, como fue lo que aconteció. Entonces, el sistema de salud respondió en forma deficiente los desafíos de la pandemia. Y a raíz de esto, en el Perú fue uno de los países con mayor mortandad por número de pacientes que se contagiaron. De cada 30 pacientes, uno fallecía, ¿no? De cada 30 pacientes contagiados. Entonces, pues, se tiene que determinar cuáles fueron estas causas. Y esto se hace en base a una serie de indicadores. Y los indicadores cruciales del éxito de cualquier reforma que pueda realizarse, emprenderse. El éxito de una reforma en salud, los indicadores son el que tenga una financiación sostenible, acompañada del desarrollo de infraestructura. Si no se tiene una financiación sostenible y paralelamente no se tiene el desarrollo de una adecuada infraestructura en salud, pues cualquier reforma, en este caso la reforma de salud, está destinado al fracaso. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado en el Perú, donde ha habido un proceso fallido de la reforma. Entonces, cuando se da la ley del aseguramiento universal de salud en el año 2009, esta ley de aseguramiento universal de salud buscó ampliar el acceso a la salud en el Perú, ¿no? Por la ley 29344 se buscaba ampliar el acceso a la salud en todo el Perú. Pero, ¿cuál ha sido uno de los principales inconvenientes que se suscitaron? De que este aseguramiento universal de salud era algo que estaba impulsado, ¿no?, desde las Naciones Unidas, era impulsado desde organismos internacionales, y también en el Perú había gente que consideraba necesario esta universalización de la salud. Pero la parte del compromiso político estaba ausente. Tanto el Congreso y el Poder Ejecutivo no mostraron el interés y el compromiso necesario para con una reforma de salud, de tal forma que aprobaron una ley sin el financiamiento ni el plan del desarrollo de estructura adecuada. Hemos comentado muchas veces que los problemas no se solucionan con leyes. Tenemos un exceso de leyes. Las leyes son efectivas cuando éstas van acompañadas del sustento necesario para que esa ley sea cumplida, para que esa ley tenga sostenibilidad. Entonces, pues, el compromiso político duradero es central para comprender el éxito de las reformas que buscan expandir beneficios sociales.
Esta situación se da en el 2009, en el 2013, con gobiernos que ya estaban de salida, donde opinaban que el siguiente gobierno debiera de encargarse de estas reformas, etcétera, de tal forma que el compromiso político no estuvo pues presente. En el año 2019, ¿no?, existía pues el concepto de que este llamado a lo que es el acceso universal a la salud, ¿no?, tenía que ser un derecho que se debiera de lograr. Pero, ¿por qué razón? Porque hasta un 46% de los peruanos en esa época, ¿no?, no contaba con un seguro de salud. Y con este proceso de lo que es universalización de la salud, en el año 2019, el porcentaje que alcanzó una cobertura en salud se elevó al 78%, que es lo que se exhibe actualmente, porque estos resultados principalmente están orientados a lo que es MINSA. Pero un financiamiento inestable se traduce pues necesariamente en un reducido progreso en términos de ¿qué? En términos de recursos humanos, de lo que es infraestructura, como se ve con la cantidad de centros de salud, establecimientos de salud, de camas hospitalarias, en el acceso efectivo hacia lo que es hospitalizaciones en estos establecimientos de salud. Esta reforma peruana, ¿no?, de salud se gestó pues en un contexto de un sistema de partidos careciente de institucionalización y con partidos no programáticos. Habíamos comentado que desde el año 2000 comenzaron a aparecer partidos independientes, que no era otra cosa pues que personas que se unían sin una programática, sin cumplir con lo que es la institucionalización del partido, sin tener una representación a nivel nacional, etc. Por lo tanto, estos partidos independientes que con la ayuda del gobierno de Fujimori en este caso, se comenzó a lo que es el hostigamiento, la propaganda maligna contra lo que es los partidos tradicionales, etc., pues esto condujo a que estos partidos carecientes de institucionalización tuvieran que ver esta reforma de salud. Ya habíamos comentado que los partidos políticos tienen idearios, tienen planteamientos de gobierno. Si no se tiene eso, entonces pues la reforma del sistema de salud lamentablemente fue impulsada principalmente por ideas, por lo que es voluntades personales, ¿no?, que al final de cuentas llegaron a que esta reforma fracasara. Ahora se dice que el aseguramiento universal de salud en su momento no pretendía proveer los mismos derechos de salud a toda la población, es decir, la universalización, sino que era un instrumento
para lograr, sí, esta universalización de la salud, pero dado en un contexto de tener que generar cambios en el sistema que permitieran esta universalización en forma gradual en el tiempo, ¿no? Con este cambio en el sistema gradual, se tendría que haber pues logrado el aseguramiento formal de toda la población, de tal forma que esta población asegurada tenga equidad en los beneficios de los asegurados de salud. O sea, que este sistema integral de salud que implicaba la universalización tenga los mismos beneficios de todos los asegurados de salud, ¿no? Entonces, si esto era un instrumento para lograr esto en forma progresiva, pues tenía que haberse dado la financiación necesaria para que se logre esto. ¿Por qué razón? Esta universalización de la salud tenía que ser un proceso progresivo, porque la infraestructura en establecimiento de salud, porque los recursos humanos en establecimiento de salud no se gestan de la noche a la mañana. No es cuestión de decir, hoy día en el sector de salud se está incrementando en tanto cantidad de dinero y por lo tanto desde pasado mañana el sistema de salud mejora. Eso no es así. Tiene que ir de la mano con lo que es el avance de infraestructura y la gestión en cantidad adecuada de recursos humanos. Entonces, pues, el sistema de salud peruano, ¿no? Cuando se comienzan las reformas de salud, había pues un aseguramiento de salud que era bastante baja. Salud tenía a su cargo al 20% de lo que es población asegurada. El SIS tenía un 18% de población asegurada. La parte privada tenía un 3% de población asegurada, de tal forma, ¿no?, de que existía una población que estaba bien desprotegida respecto a lo que es aseguramiento. Como habíamos dicho, pretendía pues el aseguramiento universal dar cobertura a ese 58% de la población que no tenía seguro. Y esto tenía que hacerse a través de lo que es la expansión del sistema integral de salud, que es la aseguradora en caso de el MINSA. En aquella época también se dio un plan esencial de aseguramiento en salud, que es una especie de paquete de beneficios y garantías de los servicios de salud, la cobertura de las condiciones de salud de los afiliados del SIS, con el intento de equiparla gradualmente a aquello que brinda salud. Este plan esencial de aseguramiento de salud tenía que ser revisado cada 2 años, pero lamentablemente, ¿no?, hasta la fecha no ha sido revisada este plan esencial de aseguramiento en salud. Por lo tanto, pues, esta reforma en el sistema de salud estaba implementada solamente en lo que es la ley, no estuvo acompañada de un compromiso
político que involucrara una instauración y un seguimiento adecuado de esta reforma. Entonces, pues, la carencia de compromiso político es muy importante. Sin ello, no se pueden realizar lo que es, pues, ningún tipo de reforma, ¿no? Entonces, el aseguramiento universal en la salud iba a requerir pues un financiamiento, ¿no? Eso es lógico, todo se hace con financiamiento en dos áreas principales. Lo que es fortalecer el lado de la oferta. ¿Cómo podemos fortalecer el lado de la oferta? Pues incrementando lo que es infraestructura y que exista pues la cantidad de recursos humanos adecuados para llevar a cabo una buena oferta y financiar la demanda. ¿A través de qué? A través del SIS. El Estado, a través de este sistema integrado de salud, el SIS, cubriría los servicios para los pobres totalmente y parcialmente para aquellos con cierto poder adquisitivo. Así se inició el SIS, con lo que es, ¿no?, una cobertura por el Estado de la atención de salud para las poblaciones en situación de pobreza extrema principalmente, para las poblaciones que estaban en situación de pobreza, y se cubría en forma parcial a lo que es otras personas que quieran atenderse en el sistema del MINSA, ¿no? Pero en los momentos actuales, el sistema integral de salud tiene una cobertura indiscriminada a toda la población. Ya no existe, ¿no?, el hecho de que solamente tendrá una cobertura total la población más vulnerable, la población más pobre, sino que todas las personas tienen el mismo derecho. Ahora, ustedes dirán, qué bien que todos estemos protegidos. Sí, como principio, muy bien, pero esto tiene que ir de la mano con lo que se mencionó, con una oferta adecuada, cosa que no se tiene. Vean, ¿por qué se dice que existe lo que es, pues, una carencia de compromiso político? Por lo que en la ley no se especificaron las fuentes de financiamiento, ni la posibilidad de crear una prima universal o el uso de un porcentaje de impuestos específicos. Solamente existía en lo que es, pues, la ley, el hecho de que el financiamiento se hará, ¿no?, con el dinero, con el presupuesto que se va a dar al sector. Esto no le daba viabilidad, esto no le daba continuidad, ¿no? Porque si no tenemos un financiamiento, si no tenemos de dónde vamos a sacar el dinero para determinadas cosas, entonces va a ser muy complicado el que esto pueda ser viable.
Perdón, ya. Entonces, pues, este descuido en la inclusión de mecanismos de financiamiento firmemente anclados en la legislación fue algo que hicieron o hizo de que este sistema o esta reforma de salud no se llevara adecuadamente. Cuando tienes que interpretar una ley, cuando en la ley no está escrito lo que debe de hacerse para que esa ley sea efectiva, pues vamos a tener muchos problemas. Al final, ¿existe dinero para el sector salud? Sí, pero lamentablemente ese dinero, como ya habíamos también conversado, los presupuestos se hacen en base a lo que es presupuesto histórico, no se hace en base a planeamientos. Entonces, ¿cómo podía, no, esperarse que estas reformas de salud sean adecuadas, tengan un buen fin, ¿no? Si en la ley no existía inclusión de mecanismos de financiamiento firmemente anclados en la legislación, si en esta ley no se decía de dónde va a venir el presupuesto. Ahora, ustedes dirán, entonces, ¿para qué se hizo esta universalización? Porque era una necesidad, porque los tecnócratas, las fuentes que inspiraban, que impulsaban este aseguramiento universal, ¿no?, consideraban de que por lo menos si ya estaba declarada este proceso de aseguramiento universal, en el camino se podía ir mejorando las cosas, ¿no? Entonces, a no tener esa herramienta de gestión, pues se optó porque existiera este aseguramiento universal de salud con todas las falencias de financiamiento que estamos conversando. A ver, veamos el impacto del aseguramiento universal de salud. Ahora, es cierto que sí ha existido un incremento en lo que es inversión en salud. Vean, desde el año 2007, donde se inicia estas reformas, la cantidad de millones de soles en salud era de 268 millones de soles anuales, el presupuesto. Y cómo esto se ha ido incrementando, ¿no?, hasta tener en el año 2020 1.893 mil millones de soles en lo que es el presupuesto de salud, ¿ya? En el año 2021 nuestro presupuesto es de 23.000 millones de soles en salud, pero tenemos pues, digamos, una deuda en lo que significa infraestructura que es bastante grande. Y esas cosas no se van a solucionar en forma rápida, va a tomar tiempo. Ahora, los asegurados en el SIS han ido también pues aumentando. Cuando estábamos en pleno proceso de inicio de las reformas, teníamos 16.9% de personas afiliadas al SIS.
Vean, en el 2015 teníamos el 51% de personas afiliadas al CIS y ahora tenemos el 73% de personas afiliadas al CIS. Este 73% de personas afiliadas al CIS representa 24 millones de personas que están afiliadas al CIS. El incremento, ¿no?, de lo que es la cantidad de afiliados ha sido enorme. En el año 2019, 62%, 2020, 73%, ¿no? Actualmente debemos estar cerca al 75 o 78%. O sea, ha habido un incremento de 10 puntos en 2-3 años. Una cantidad de ingreso a un sistema de salud tan grande podría ser pues beneficioso si cada uno de los que están ingresando tienen un pago, ¿no?, mensual por ese aseguramiento. Pero si solamente existe la incorporación de personas en este aseguramiento de salud sin el pago respectivo por las atenciones que pueda requerir, entonces con esto lo que hacemos es crear mayor condición de caos, crear mayor condición de ineficiencia. Entonces, a diferencia de otras reformas de salud en la región, en Latinoamérica, ¿no?, en las cuales se especifican las fuentes de financiamiento, ¿no?, ya sea una prima universal o cierto porcentaje de impuestos que sustenten esta universalización de salud. En el caso peruano existe mucha incertidumbre, ¿ya? Cuando hablamos de prima universal, hablamos pues de un pago per cápita, un pago por persona que se hace al ente asegurador, ¿ya? Entonces, si se dice, tú vas a atender a mis pacientes y no se le paga por eso, entonces, ¿qué calidad de atención de salud vamos a tener? Entonces, en otras experiencias, en lo que es Latinoamérica, esto sí se llevó a cabo de una forma más organizada, con una prima universal o con porcentaje de impuestos que sustentaran las reformas que ellos también impulsaran. En la gráfica estamos viendo cómo el gasto de lo que es en salud de los diferentes gobiernos de Latinoamérica en relación al porcentaje del PBI, vemos pues que lo nuestro está en 3.3, este es un dato del año pasado, y vemos cómo los demás países tienen un porcentaje del PBI superior en cuanto a lo que es inversión en salud. En Uruguay estamos casi bordeando el 7%, Argentina está en 5.9%, Chile está en 4.7%. Nosotros tenemos una inversión en salud solamente mayor a Venezuela. Todos los demás países tienen una inversión en salud superior a nosotros en lo que es Latinoamérica. Esto pues ha condicionado que nuestro sistema de salud
que las reformas de salud que se hicieron pues no hayan cumplido su cometido. Además de que hay una serie de factores que hemos estado ya conversando que están atentando contra esto. Ahora bien, la oferta de establecimientos de salud en el Perú, en la gráfica se muestra cómo esta oferta de establecimiento de salud al año 2020 es pues todavía bastante discriminatoria en lo que es cuando se analiza por departamentos, por regiones, ¿no? Al lado derecho vamos a tener lo que es los establecimientos de salud por cada 10.000 habitantes, ¿no? El porcentaje, y en el otro lado tenemos el equipamiento, si está adecuado o no. Entonces, de acuerdo a los diferentes departamentos, existe pues una oferta de establecimiento de salud que no es la adecuada, ni tanto en cantidad, ni tanto en equipamiento de lo que significa esta oferta de establecimientos de salud. Entonces, una reforma de establecimientos de salud a futuro tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de lo que son establecimientos de salud a nivel nacional. Y no solamente que exista establecimiento de salud, sino que también cuenten con el equipamiento adecuado. Vean, cuando nosotros comparamos el año 2009 con el año 2018, este es el año MINSA 2020, por si acaso no se corrigió. Bien, entonces cuando comparamos lo que es el año 2009 versus el año 2018, ¿no? Vemos pues de que en lo referente al acceso efectivo a los servicios de salud, se demuestra que la capacidad de los establecimientos del MINSA se ha desarrollado, sí, pero que ha tenido un desarrollo muy limitado. Su desarrollo ha sido poco. Cuando comparamos el número de egresos hospitalarios, en el año 2009 teníamos egresos hospitalarios que eran de 856.968. Un egreso hospitalario implica la cantidad de hospitalizados que ha habido. Y en el año 2018 fue de 872.286 egresados. Se hacen la diferencia, ¿no? En 8 años y a nivel nacional, la cantidad de egresados ha sido pues no significativa el incremento. Este incremento de lo que es los servicios de salud no ha sido el adecuado comparado con la demanda de estos servicios. ¿Qué pasó entonces? O estas personas acudían a establecimientos de salud privados o simplemente no accedían en la zona donde se encuentran y fallecían, ¿no? Entonces vean cómo cuando se habla de lo que es oferta de los servicios de salud, la oferta que se está dando no es efectiva por diferentes razones, pero no es efectiva. Ahora, ya habíamos adelantado cómo también lo que es la cantidad de profesionales
de la salud se veía bastante limitada. Habíamos dicho que la cantidad de oferta de médicos por cada 10.000 habitantes en el Perú era de 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando en otros países se estaba hablando de 22%, de 20% en promedio. Y así como se da la cantidad de profesionales de la salud en el área médica, también existe falencia en lo que es enfermeros, donde el promedio es de 15.6 por cada 10.000 habitantes, y en obstetra de 5.3 por cada 10.000 habitantes. Entonces, tenemos una oferta de recursos humanos que también está limitada. Pero no solamente, como habíamos mencionado, tenemos una cantidad de oferta de profesionales de la salud limitada, sino que además existe una distribución que es bastante no equitativa a nivel nacional. Existen médicos, ¿no?, por 10.000 habitantes que están en un déficit mayor de acuerdo a diferentes poblaciones donde se pueda analizar. Por decir, si analizamos lo que es el departamento de Amazonas, tenemos 9.1 médicos por cada 10.000 habitantes. En lo que es Loreto, 7.2 médicos por cada 10.000 habitantes. Piura, Puno, San Martín, 7.6 médicos por cada 10.000 habitantes. Si ya con 13.6 estábamos en falencia, teníamos déficit, imagínense en estos lugares, ¿no?, con una cantidad mucho menor de personas, donde tenemos la cantidad de médicos que más o menos podría decirse que es adecuada para lo que es la atención de la población, en lo que es Callao, en lo que es Lima, en lo que es Tacna, donde cumplimos con la cantidad de médicos por cada 10.000 habitantes acorde al nivel poblacional. Y vean cómo la cantidad de profesionales que están distribuidos a nivel nacional, donde principalmente la institución que más fuertemente llega a todo el Perú, ¿cuál es? Es MINSA. Entonces, pues, es en esta institución donde se debiera de hacer las principales reformas, porque es la institución que congrega a la mayor cantidad de lo que es personal de recursos humanos y la que está en todo el Perú. ¿Ya? Salud está presente también casi en todo el Perú, pero en una menor proporción. Por eso es la institución, la segunda, la más fuerte. Entonces, pues, se dan una serie de soluciones. Ahora estamos en lo que es un sistema único de salud. Habíamos dicho que salud constituye una institución pública que está manejando sus recursos, está en forma adecuada, que con todas sus falencias tiene un sistema de salud implementado,
que es bastante adecuado. Ojalá que con este sistema único de salud no se vuelva ineficiente, ¿ya? Veremos en un seminario cómo podría ser esta situación de unificación en salud. Ahora bien, en este cuadro se puede visualizar cuál es la brecha que existe respecto a la falta de médicos especialistas, ¿no?, a nivel nacional y por departamento. En Amazonas hay una brecha de 55 médicos cirujanos, 180 médicos especialistas, profesionales de salud 1.234, técnicos asistentes 843, una brecha de 2.321. Y esto es mayor, pues, dependiendo de los departamentos que se pueda analizar. El hecho es de que en todo el Perú existen brechas por ser subsanadas, sobre todo en el área de médico especialista. En el área de médico especialista existe una brecha a nivel nacional del orden de 11.629 especialistas. Esta es una estadística a diciembre del 2019. Vean la cantidad de médicos especialistas que faltan a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, son brechas que tienen que ir cerrándose. ¿Cuándo se va a cerrar esto? No se puede generar un especialista con un decreto ley. Para cerrar una brecha de especialistas necesitamos por lo menos 3 o 4 años, que es el tiempo que demora la formación de un especialista. Vean, la brecha de médicos especialistas a diciembre del 2019, ¿qué es lo que está faltando? Médico cirujano, 1.600. Medicina interna, 1.316. Pediatría, 1.430. Ginecología obstetricia, 1.324. Cirugía general, 1.264. Anestesiólogos, 1.142. Más o menos para que ustedes puedan sacar su línea de qué especialidades se necesitan en el Perú. Esto es la brecha. Por decir, si ustedes ven lo que es cardiología, 234. Esto no es lo que se oferta todos los años, sino a que a esta oferta de todos los años existe todavía pues esta brecha, ¿no? Entonces, vean cómo estas brechas que se van a ir llenando progresivamente, todavía asciende a 13.302 médicos especialistas. Por lo tanto, pues, una reforma de salud no puede llevarse a cabo sin el concurso de lo que es recursos humanos, sobre todo lo que es médicos, y dentro de ellos médicos especialistas. Este es el mismo cuadro. Entonces, pues,
el sistema de salud público peruano previo a la pandemia se caracterizaba ¿por qué? Por la falta de financiamiento sostenible, la carencia de infraestructura y la carencia de recursos humanos en cantidad adecuada. Por lo tanto, pues la pandemia encontró un sistema de salud en el Perú totalmente fragmentado, un sistema de salud con un ingreso a los mismos en forma desigual. La pandemia ha sido una situación de sálvese quien pueda, y todavía no había dónde salvarse, porque nuestro sistema de salud público colapsó y el sistema de salud privado también. Y además el sistema de salud privado tiene un público objetivo. No podía atender a terceros porque con su propio público objetivo estaba a las justas. ¿Qué indicadores tenemos de COVID? Muy bien. En el gráfico se muestra lo que es el número de camas UCI en centros de salud. Al inicio del COVID, estamos hablando de abril del 2020, se tenía a nivel nacional 133 camas UCI. 133 camas UCI a lo que es el inicio de la pandemia. Estábamos ahí bajos. Ahora, al gobierno de Vizcarra que tocó enfrentar esta pandemia, habría que reconocerle pues los esfuerzos que realizaron. ¿Para qué? Para que hasta febrero del año 2021 se tenga 2.000 camas UCI, ¿no? 2.000 camas UCI. Ahora, en esto pues ha habido también pues ayuda internacional. En su momento Estados Unidos nos hizo una donación de, me parece, 500 camas UCI, pero actualmente tenemos las 2.000 camas UCI, ¿no? Que durante lo que fue la segunda ola fue insuficiente. Fue insuficiente. Y ustedes han sido testigos de cómo en determinados lugares, incluso en Lima, se hacía un triaje de quienes entran a UCI o no entran a UCI. Incluso en lo que era de salud, principalmente el Hospital Almenara, se llegó a comercializar lo que era la camas UCI, ¿no? Hechos aislados, afortunadamente, pero se llegó a esos extremos. Entonces, en una primera ola, pues, pese a los esfuerzos que se hizo, etc., hubo una cantidad de mortandad que nos colocó en los estándares que hemos mencionado. Primer lugar a nivel mundial en la cantidad de muertos por COVID por cada millón de habitantes. Teníamos todas las condiciones para tener estos resultados. En la segunda ola, que fue una de mayor magnitud, a pesar ya de tener estos 2.000 camas UCI, también nos sobrepasó. Lo que fue la mortalidad, porque
En la segunda ola hubo mayor mortalidad y se esperaba, confío, una tercera ola con características similares a la segunda, donde la capacidad de respuesta pues iba a ser igual a la de la segunda ola, o sea, se preveía una mortandad bastante grande, similar a la de la primera ola, segunda ola. O sea, estábamos hablando de 60.000 personas fallecidas. ¿Ya? Hasta el momento todavía no se presenta esta tercera ola y ojalá que ya no se presente. ¿Qué es lo que está haciendo que esta tercera ola no se presente? Pues en parte lo que son las inmunizaciones, las 2 inmunizaciones, el que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, evitar reuniones, ¿ya? Y consideren algo, la población objetivo, la población adulta, la población en riesgo, ha sido inmunizada ya hace casi 6 meses. Y está demostrado de que la inmunidad de esta vacuna no es una inmunidad permanente, es una inmunidad que dura o que desde los 6 meses comienza a disminuir. Entonces, si bien la vacuna está cumpliendo su cometido, en la medida que pase el tiempo, cuando lo que es la inmunidad comience a disminuir, es lógico que se presente el escenario perfecto para que se presente la tercera ola. Es por eso que se está dando una dosis de refuerzo a la población vulnerable. Es por eso que se está preconizando lo que es la inmunización de las 2 dosis. No basta una dosis. Y ustedes que están siendo vacunados en forma reciente, es también importante pues que se inmunicen con las 2 dosis. ¿Para qué? Para que puedan ustedes estar libres de enfermedad, por lo menos grave, los 6 a 7 próximos meses. Algo que tienen que tener en cuenta es de que la inmunización tiene que ser en forma periódica, por lo menos una vez al año. Entonces, los que ya están recibiendo la tercera dosis, el próximo año se vacunarán con las vacunas que probablemente ya comprendan cepas que tienen mutación. Entonces, esto ya va a ser una política que vamos a tener que cumplirla. Ahora bien, con estas 2.000 camas, ¿no?, que se ha logrado tener a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, hace pues de que nosotros tengamos 6 camas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Chile, 13 camas por cada 100.000 habitantes. Argentina, 14 camas por cada 100.000 habitantes. Y Colombia, 18 camas por cada 100.000 habitantes. Vean, a pesar de este logro significativo en lo que es la adquisición de camas UCI, todavía estamos por debajo de lo que se pide en cuanto a los estándares. De repente un 10 o 12 por cada 100.000 habitantes
sería adecuado para lo que es el manejo de este tipo de pacientes. Pero una cosa más, el hecho de incorporar camas UCI también pues va de la mano con lo que es el incorporar el profesional asistencial calificado. Y no tenemos el profesional calificado para esto, que es otra falencia para enfrentar el COVID. Pero si ya estamos en deficiencia respecto a lo que es cantidad de camas UCI a nivel nacional por cada 100.000 habitantes, esto se ve, ¿no? Esto se ve todavía más deficitario cuando hacemos un análisis a nivel nacional. Vean cómo las camas UCI al inicio de la pandemia estaban prácticamente concentradas en Lima, ¿no? Lima, Callao. En el año, al 31 de enero del 2021, también todavía Lima, Callao tienen una cantidad adecuada de lo que es camas UCI, pero a nivel nacional todavía existe algunos déficits, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca y Ayacucho tienen 2 camas UCI por cada 100.000 habitantes. 1.8 camas UCI por cada 100.000 habitantes, al igual que Cusco, 1.9. ¿Y esto por qué? Porque no tiene la infraestructura necesaria y porque no tiene personal de recursos humanos calificados. Entonces, pues, en los momentos actuales, para enfrentar esta ola que podría venir, ¿cuáles son los sitios que podrían enfrentar mejor lo que son las ciudades grandes con mayor equipamiento? Existe todavía esa desigualdad con los diferentes, ¿no?, departamentos que no tienen cómo enfrentar en forma adecuada los casos graves de COVID, ¿no? Bien, se hizo una encuesta de por qué las personas no acudían a lo que es, pues, a los centros de salud, ¿no? Esto en plena pandemia. Y una de las respuestas más que llaman la atención es el hecho de que la respuesta no tuvo dinero, ha sido una respuesta que ha ido en descenso a lo largo de todos los años. ¿Esto qué podría significar? De que este aseguramiento universal, con todas las deficiencias, pues de repente cumple parte de su objetivo. Pero también es cierto de que las personas están cada vez en un porcentaje que está incrementándose, de que prefiere, ¿no?, remedios caseros, el autorrecetarse, ¿no?, o el ir simplemente a una farmacia. Entonces, pues, a consecuencia de todo este COVID, tenemos que también prestar atención a lo que significa el nivel de informalidad, el nivel de desigualdad de acceso a otros servicios básicos, así como la falta de liderazgo político o la ausencia de este en lo que vendría a ser una reforma de salud adecuada. ¿Ya? No es solamente
el hecho de que se cambie la Constitución, ¿no? No es solamente el tener dinero hoy día, sino de que se asegure la sostenibilidad de ese dinero a futuro. Si comenzamos a tener inestabilidad política, si comenzamos a tener menores ingresos, menor crecimiento, la inversión también va a disminuir en diferentes áreas. Y el área de la salud no se va a ver sustraída de esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, no nos empecinemos en lo que es cambiar la Constitución, donde se diga de que es un derecho la salud. Está bien, es un derecho. Y como derecho se está afrontando esto. Por lo tanto, enfrentémoslo desde una parte real y objetiva. ¿Qué necesitamos? Infraestructura. ¿Qué necesitamos? Recursos humanos. Trabajemos en eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con personas, con colegas a los que se le da la potestad de trabajar hasta los 75 años? Cuando el hecho de que ese personal quede hasta los 75 años corta la posibilidad de que gente nueva ingrese a este sistema de salud. No puede ser eso. Cuando un profesional médico trabaja, por decir, en el Honorio Delgado, nadie ocupa su puesto mientras él esté trabajando. Entonces, pues, se tiene que dar paso a la nueva generación. Eso es algo cíclico, eso es algo que tiene que darse, se da. Entonces, pues, las políticas tienen que ser coherentes, ¿ya? Si necesitamos infraestructura, trabajemos en infraestructura. Camaná tiene un hospital nuevo hace 4 años, totalmente inaugurado, etc. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene la infraestructura, porque no tiene los recursos humanos. Se tiene que hacer las cosas con planificación. Bien, muchachos, ¿alguna inquietud? No, doctor. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, doctor. Bueno, me alegro, chicos, que eso sea así. Entonces, la siguiente semana, ¿cuándo se estará terminando más o menos la rotación? Ana. La rotación, doctor. Mejor dicho, la fase. Los exámenes son del 6 al 10 de diciembre. Del 6 al 10. Uh-huh. Ya, esa semana no va a haber clase, del 6 al 10. Entonces, próximo sábado creo que es 20 y la semana siguiente tenemos clase hasta la semana siguiente. Ya. Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que son, pues, lineamientos de lo que plantean en este estudio sobre lo que vendría a ser un cambio en el sistema de salud. Entonces, 2 días. Ya, entonces la última semana haremos los seminarios, 2 días de seminario. ¿Ya? Sí, está bien. Ya, doctor. Entonces sería la semana del 29, ¿no? Del Sí, 29 de noviembre. 28, 29, sí. Ya en esa fecha hacemos los seminarios. En la sección B
hubo un pedido que de repente las personas que podían estar más o menos ahí en el curso puedan hacer un conversatorio en una fecha diferente. Entonces, de repente vamos, ante esa eventualidad, vamos a hacer un seminario No, vamos a hacer una el 20 sábado y dejamos 2 fechas, una para un seminario y otro para la posibilidad de un conversatorio con las personas que quieran subir notas. ¿Ya? Ya, doctor. Entonces el 20 va a exponer solo un grupo, ¿no? Solo un grupo. La temática de las 2 exposiciones te lo doy el fin de semana, ¿ya? Entre hoy y mañana, para que lo vayan preparando, ¿ya? Para el sábado. Bien, ¿alguna otra inquietud? Doctor, ¿podría repetir? Lo escuché entrecortado. Ah, ya, sí, el tema te lo doy entre hoy y mañana, para ver Ya, con doctor. cuál Está bien. comenzamos, ¿ya? Listo. Ya. Si no hay inquietudes, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Hasta chicos. luego. Chao. Hasta Cuídense. luego, doctor.